de la unidad. Vamos a partir nosotros, chiquillos, a lo que es el sistema de muestreo de minerales. ¿Ya? ¿Qué quiere decir, chiquillo, esto de muestreo? Es saber reconocer el tipo de mineral que se va a, por ejemplo, en ustedes, caso de los mineros, a tronar, ¿ya? ¿Qué es lo que contiene, ¿ya? Y cómo se realiza esa muestra, ¿ya? ¿Y qué tenemos que realizar para generar una muestra y una granulometría casi perfecta? ¿Ya? Para ello, yo les voy a indicar los tipos de muestreo, tanto mineros como metalúrgicos. Ya si hablamos de mineros, estamos hablando de lo que son, en este caso, los puntos de una tronadura, ¿ya? Y los metalúrgicos, los que solo conocemos en los famosos laboratorios de muestreo, que son el conicuarteo, el rifleador, ¿ya? En donde vamos de ese tipo de muestreo, lo vamos a aplicar a la separación de granulometría, es decir, utilizar lo que es una malla granulométrica. ¿Para qué? Es más que nada para saber cuánto fue la separación que existe entre un mineral de distintos tamaños. Por ejemplo, si yo recupero un material ya que pasa por el sistema de tronadura, chancado, ya en este caso para nosotros ya está tronadura, chancado, molienda, yo tengo que llevar un análisis al geólogo o al químico para saber qué tipo de mineral lo contiene y cómo lo llevo por un tamaño especificado. En el caso de este tamaño, nosotros lo vamos a tener, bueno, yo igual me incluyo, con conocimiento de separación de tamaño, es decir, separación de granulometría. Y esa separación de granulometría se hace por el proceso de arneado o tamizado, ¿ya? Y ahí vamos a aplicar lo que es el análisis granulométrico a través de lo que es el cálculo del D, que es un diametral, un promedial que existe entre las mallas de un arnero, que puede ser de 3/4, 1/4, media, 4, 6, 8, hasta 200 micrones en lo que es el tamaño de granulometría, ¿ya? O en un arnero, ¿ya, chiquillos? Y en ese caso vamos a tener mucho que aplicar acá, porque obviamente la tabla granulométrica no es fácil de entenderla, ¿ya? Se van a enredar un poco, por eso la vamos a hacer acá en el mismo PowerPoint, el paso a pasito del ejercicio. Pues yo lo tiro en Excel, pero ¿qué pasa? Que hay muchos que nos cuesta entender el ejercicio, así que mejor hacer paso a paso para que después al último lo agreguemos al Excel. ¿Ya, chiquillos? En este caso, los tipos de muestreo, nosotros vamos a hablar de un muestreo en la cual la generalidad que lo que produce es aplicarlo en procesamientos de minerales, es decir, un proceso a la cual pasa por, en el caso de ustedes, tronadura, ya cardiotransporte, ya, de ahí pasa al sistema de conminción, que él selecciona el mineral ya triturado de diferentes tamaños, pasado por un arnero o por un tamizado, siempre y cuando sea laboratorio. Si no es laboratorio, estamos hablando industrial. Industrial estamos hablando de arneros, ¿ya? Y en el procesamiento de molienda, en lo que ustedes entregan, la parte de tronadura y cardiotransporte. Ahora los tipos de muestreo son determinativos según el tamaño del mineral, ya pueden ser lo que vieron ustedes el año pasado en geología, que es una muestra a la cual se analiza a través de procesos de propiedades, ya sin romper el mineral. En este caso, el geólogo ya, en este caso profesional, hace ese tipo de parámetro, ¿ya? Que reconoce el mineral a través de su dureza, la tenacidad, la fractura, ¿ya? Y para llevarlo a lo que es la parte de mineralogía, eso
lo transfiere o lo lleva al proceso de químico. Ahí se le agrega ácido, procesos de plaquetas, ¿ya? Para saber qué tipo de mineral es. Ahora, ¿cómo nosotros hacemos el muestreo? A base de separación de ellas, ¿ya? El objetivo muy importante de una muestra, que aquí si lo llevamos a un punto en la cual hablamos de un lote, es decir, un lote mineral, digamos, de 20 a 30 toneladas, ya, eso se va separando en una cancha. Y según la cantidad especificada, yo voy a obtener un tipo de mineral especificado para poder llevarlo a los procesos que nos corresponden. Por ejemplo, a comminución, sabiendo que el equipo transfiere minerales duros y a la vez blandos, ¿ya? En la parte de metalurgia que nosotros ya estamos sabiendo conocer, ¿ya? Que es la parte de lixiviación, que yo sé que algunos trabajan, que la mayoría en muestreo, ¿ya? En lixiviación y en el caso de concentradora, lo que es la hidro y la piro. Pero eso todo conlleva al mineral que los mineros entregan a los metalurgistas. Pero ¿cómo lo ordenamos? Según la homogeneidad que tenga el mineral, ¿ya? Y esto es posible, que es posible mezclar y a la vez considerar la mezcla heterogénea de los minerales. En este caso nosotros tenemos que ver qué tipo de mineral lo contiene. Por ejemplo, si hablamos de una cuprita, si nosotros queremos separar la cuprita, tenemos que ver qué está compuesto en mineral. Y el geólogo ve qué tipo de mineral está compuesto. Por ejemplo, sabemos que está compuesto de cobre y oxígeno. Entonces tenemos que ver qué tipo de mineral nos sirve. En este caso, como somos un país largo y es Chile, lo único que Chile vende es cobre. Muy pocas veces vende oro y plata, porque las minas de oro y plata son muy escasas, pero la mayoría de las minas que nosotros encontramos acá en Chile son de cobre, mezcladas con otro tipo de elementos químicos y minerales, ¿ya? En este caso, el muestreo, también llamado, también llamado como análisis de un mineral, ya que es muy diferente a la muestra, ya tiene varias dificultades, que esta sería la gran variedad de minerales que existe en un macizo rocoso, ¿ya? La distribución de minerales, de desigualdad en ella, que quiere decir eso, que por porcentaje, por ejemplo, ya yo encuentro una mena donde existen varios minerales, o solamente puede existir uno, o un conjunto de minerales, en la cual si ya estamos sacando cobre, ese mineral de cobre puede que esté un 80% o puede que esté un 20% en ella. ¿Ya? Por eso se llama la distribución de desigualdad de minerales. La variación de tamaño va a ser diferente. Pueden ser menas grandes, menas pequeñas, menas medianas, ¿ya? De diferentes partículas, pueden ser de minerales de 200 micrones, pueden ser de minerales de 24 milímetros, ya pueden ser 800 micrones. Eso va a depender de cómo se encuentre el macizo rocoso, si es muy duro, muy blando o medio, ya depende de sus brechas. Ya, la variación de densidad del mineral, si es muy pesado o muy liviano. Y la dureza del mineral, si el mineral está constituyente en dureza 5, dureza 6, dureza 7, dureza 10, ¿ya? Hasta dureza 1. Y eso va a depender mucho del tamaño de la partícula, ¿ya? Y el macizo rocoso. Como ocurre acá en las mineras que solo tenemos acá alrededor de nosotros, bueno, yo la que siempre me comentan a mí es la de Shuki y la del DMH, porque yo todavía no conozco las otras, que existe una falla. Y esa falla
obviamente hay una brecha, y esa brecha es de material blando. El macizo rocoso de ese lugar es blando, en donde no se puede tronar. Por eso existen variaciones de dureza, ¿ya? Para ello, esto es muy importante para hablar de un proyecto minero. Ya, por ejemplo, si encontramos nosotros un yacimiento, este yacimiento sacamos muestras. ¿Cómo las obtenemos? A base de sondeo. Y ese sondeo, ustedes ya lo conocen, lo han visto, son los famosos testigos, que son unos cilindros que se obtienen por la perforadora que saca testigo, y eso se analiza, ¿ya? Ese mineral, ahí se ve si la mena y está correspondiente para explotar el yacimiento. Primero se explora, después se explota, ¿ya? Para saber si se puede explotar ese yacimiento y si ese yacimiento está acorde a lo que es la perspectiva del proyecto minero. Para ello existen varios tipos de procesos y se gasta. Por ejemplo, para esto nosotros necesitamos un proyecto minero desde la exploración de la mina hasta el cierre de la mina, ¿ya? Aunque cuesta cerrar la mina así porque por la explotación que se hizo en ella. Sí, obteniendo materiales de muestreo, sabiendo por dónde va la veta o por dónde va la mena, ¿ya? Y la significación de varios millones de dólares. Es decir, si la mena es capaz de, de producir dinero o no, ¿ya? Y de ahí ustedes ya empiezan a crear lo que es compra de chancadores, molienda, ya espesadores, o de repente algunos los construyen. Acá tenemos un ejemplo de la cual parte minera es utilizar como muestreo ya lo que es el sondaje. Y el sondaje es crear pozos de tronadura, ¿ya? Pero para determinar si el mineral que se obtiene en sondeo está de acorde o no a la explotación del mineral, ¿ya? Esto lo vamos a ver más lentito cuando pasemos todo el material, ¿ya? La definición básica que puede tener un tipo de muestreo, ¿ya? Que se obtiene una muestra, ¿ya? Este caso es diferente, chiquillos, ¿ah? Una muestra que un muestreo. Muestreo es cuando nosotros estamos generando un material para homogenizar, separar, dividir, ¿ya? Pero dentro de eso, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos lo que es el muestreo de una muestra. La muestra es el material que ustedes van a, ¿cómo se llama? A homogenizar, ¿ya? El lote es una cantidad de material a la cual ustedes se están seleccionando sin saber cuánto pesa. El incremento es saber lo que es el término en sí de si está compuesto por alto porcentaje de mineral o alto porcentaje de muestra, ¿ya? El espécimen es como hablarle del mineral que lo contiene. El tamaño de fragmentos es ver a cuánta formación puede ser en fractura, en tenacidad que tenga el mineral o la dureza. Pero en este caso hablamos de fracturas. Y el tamaño nominal de fragmentos significa cuántas fracturas existen en un mineral. Por eso esos dos están calculados en centímetros. Porque un mineral cuando se tritura, o cuando se trona, este mineral puede ser su palabra, se rompe, ¿ya? Y al romper se generan unas fracturas, y las fracturas pueden ser pequeñas, medianas o grandes, en tamaño de distancia, ¿ya? Los componentes críticos, estamos hablando si es una brecha dura, blanda, ¿ya? Que contiene un componente crítico, puede ser que la brecha haya sido tres cuartos de
de material blando y el resto duro, ¿ya? La selección de una muestra, un muestreo, cómo yo voy a trabajar a base de una muestra, ¿ya? Las etapas de muestreo, la etapa de muestreo que puedo trabajar con rifleador, puedo trabajar, ya obtenido el material de sondeo, por ejemplo, yo obtengo el testigo en el sondeo, y ahí yo tengo que definir bien cómo lo voy a separar, ¿ya? Si a base de cortado y rifleo, lo voy a separar por con y cuarteo, ¿ya? O es automáticamente, porque cada cierto periodo se saca una muestra. La etapa de preparación, ahí estamos hablando ya de la etapa de preparación de la muestra cuando sacamos un lote, y ese lote lo separamos por lotes pequeños. Ya ahí yo elijo qué tipo de material voy a llevar al laboratorio. ¿Cómo lo elijo? A base de su peso, ¿ya? Y de ese peso, obviamente lo voy a constituir en un proceso de, no sé puede ser su palabra, de separación, ¿ya? Existen etapas de preparación, existen esquemas de muestreo, protocolos y errores. En el caso de los errores, pueden ser errores humanos, pueden ser errores de cálculo, ¿ya? O pueden ser que el mineral salió duro y no fue capaz de reducir más, ¿ya? Y ahí salen esas cosas de lo que es el valor en sí, ¿ya? Aquí vamos a partir ya. Partimos con un lote. El lote es la cantidad total de material a muestrear, ¿ya? Recuerden que los tipos de muestreo son tipos mecánicos y, en este caso, mecánicos y automáticos, en otras palabras. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Mecánicos y manuales. ¿Ya? Los mecánicos son los que utilizan en forma automática, que lo puedes sacar a través de una pala o si no a través de un conteo cada cierto periodo. Y el manual es el que se hace en laboratorio. ¿Ya? La muestra es un tipo de fracción que existe en un lote. Ya es la muestra que nosotros vamos en este caso, a analizar. Siempre, en este caso, lo más importante que va a tener una muestra va a ser de interés el contenido fino de ella, porque si yo tengo una muestra que contiene mucho fino, yo tengo que ver para qué sección o para qué sector lo puedo utilizar. La granulometría de ella, la humedad, la concentración de solidificación, es decir, la concentración de mineral que lo contiene, la humedad, el porcentaje de agua, porque acuérdense que cuando uno trona un lugar, se encuentra con muchas cosas, con muchos parámetros. Y lo más esencial del parámetro dificultoso que tiene un macizo rocoso es el agua, ¿ya? La granulometría va a ser de cómo se encuentre la tronadura, porque de repente la tronadura genera hasta, ¿cómo se llama esto? Hasta granulometría de 1 pulgada, 60 pulgadas, hasta 120 pulgadas de tamaño del mineral. ¿Qué quiere decir eso? Que puede medir hasta 2 metros de diámetro. Sí, ese mineral tiene que volverse a triturar porque los chancadores que nosotros utilizamos para triturar no bastan más de 60 pulgadas de ancho en la alimentación de la boca. ¿Ya? Es decir, del cilindro que tiene los cajones, los chancadores para entrar, tienen un ancho por lado 60 pulgadas de diámetro. ¿Ya? En el caso del contenido fino, es ahí cuando se trona. ¿Ya? La muestra pasa por varias etapas. Una, la etapa de tronadura, carga y transporte, pasa por el proceso de chancador. Ay, vamos, déjame bajarle aquí el volumen a mi cel. Ahí está.
pasa por el proceso de Chancao, proceso de molienda, Chancao primario y secundario, porque ya el terciario ya no está funcionando mucho en ciertas minerías, ¿ya? Molienda, ¿ya? Y ahí se va separando según el fin, ¿ya? Chiquillos, hasta el momento van entendiendo. ¿Tienen alguna duda, alguna consulta hasta el momento? No lo escucho muy bien. ¿O estoy sorda yo? Yo voy bien, le digo. Ah, ya, ok. Es que como tenemos el internet medio malo y como va a llegar el viento, se nos va a cortar. Oiga, profe, Dígame. y en la diapositiva anterior le estaba diciendo que cuando hay una mena de diferentes materiales es un poco complicado hacer el muestreo, ¿verdad? ¿Y qué habría que hacer en esos casos? O sea, si hay diversos materiales en una mena, ¿tomarlo por todo el terreno los sondeos o solo por un sector en específico? En el caso de eso es seguir la beta. Por ejemplo, en la beta nosotros podemos decir, ¿sabes qué quiero cobre? Y hay una beta que contiene casi el 80% de cobre. En ese caso, para lo que es la mina, hay que seguir la beta, ¿ya? Ahora, la dificultad sí, que cuesta de repente encontrar varios, es por la brecha. La brecha siempre y cuando depende si es blanda, dura o media. Si es blanda, ya estamos ahí, ya no se puede hacer nada. Como pasa con las fallas que existen acá en Chucky, que es la falla oeste, ¿ya? Que no sé si ustedes se han ido alguna vez al mirador, cuando los papás trabajaban allá en Chucky, y había una línea entrecolorida. Esa es una brecha la cual no se puede y no se pudo tronar hasta la fecha, y tampoco se pudo sacar material. Lo mismo ocurre con la falla, sigue andando con la falla oeste que existe en DMH, que hay una que lo que cambia de color, que está para el lado de aquí para Chucky, para DMH, está acá arriba, está casi entre el noreste de la mina. Entonces, esos lugares existen minas específicas, ya de diferentes tipos de minerales de cobre, estamos hablando de alta ley, pero no se pueden tronar, no se pueden excavar y tampoco se pueden utilizar porque su brecha es muy blanda. Entonces, si ocurre ahí una tronadura, obviamente, ¿qué va a pasar? Que los equipos no van a ser capaces de sostener el suelo. Entonces, eso en ese caso, eso es más que nada cuando existen menas de distintas muestras. Ahora, si existe una mena de distintas muestras, también tenemos que realizar lo que es un tipo em, de sondeo a través de la beta, para ver a dónde está ubicada realmente la beta, ¿ya? La beta, ¿qué es lo que es? Es de diferentes minerales, pero con un porcentaje alto. Por ejemplo, acá en Shuki, la beta de nosotros, la beta de Shuki, Chuicamata con DMH, está más o menos yendo del norte a sur, tirado a oeste, con respecto al porcentaje de mineral de cobre, porque aquí es más que nada Shuki y DMH sacan cobre, ¿ya? De extracción. Por eso cuando existen varias tipos de mena, hay que saber qué tipo de mineral es. Si a nosotros nos sirve un 80% de cobre, tenemos que seguir la beta. Es lo muy importante eso. ¿Sí? Ah, vale, profe, muchas gracias. Ya, hija. Para esto, ahí se me fue el mouse. Esto. Tenemos un esquema de cómo obtener un tipo de muestreo, ya a base del lote,
los incrementos, que son los pequeños lotes, y una muestra general, que la muestra general para nosotros es la muestra que vamos a llevarlo al proceso de tamizeo o arneo, ¿ya? Esa muestra pasa por un filtrado, por un secado, chancadores, molienda, pulverizado, reducción, ensayos directos. ¿Qué quiere decir esto, chiquillos? Cuando la muestra viene húmeda, se tiene que filtrar. Del filtrado pasa a un secado, que se reduce la cantidad de agua. El chancador va a reducir el material. Obviamente la molienda es para reducir más fino el material. El pulverizado es más todavía. Y la reducción de ensayo directo es más que nada para saber qué es lo que está compuesto para obtener un dato determinativo en ella. Si el mineral que nosotros obtuvimos en exploración, en lo que es en este caso los sondeos, ¿ya? Está de acorde para poder explotar la mina, ¿ya? Los conceptos más esenciales de un muestreo va a ser definir la característica a investigar, ¿ya? ¿Qué quiere decir con esto? Saber bien cómo voy a hacer la muestra, grado de precisión requerido, ¿ya? ¿Qué grado de porcentaje de cobre, de oro, de plata? En este caso, ahora que vamos a empezar ya bueno, que ya se empezó ya a explotar, pero no lo conocemos a grandes vistas lo que es mineral no metálico, que es el litio, que lo único que lo está haciendo en este momento es Soquimich, ¿ya? La caracterización de la población, es decir, el tipo de mineral que lo contiene, y el tamaño de la muestra requerida, es decir, el tamaño específico, va a depender del proceso. Por ejemplo, si yo quiero ese mineral que se obtuvo de un sondeo, pasarlo por tornadura, y a querido transporte, yo lo voy a llevar a una comminución, pero esa comminución va a ser lógica para poder llevarlo a un proceso metalúrgico. Por ejemplo, si yo voy a la lixiviación, yo no puedo llevar, ¿cómo se puede decir? Se puede decir así en palabras más sencillas, ¿ya? ¿Cómo se puede decir otra? Llevar, la otra puede ser transportarlo a un proceso de lixiviación. ¿Por qué? Porque si yo llevo partículas de 200 micrones, esta partícula se me va a generar barro, ¿ya? Entonces yo no voy a obtener un buen producto para poder vender. Si el mineral está de acorde, por ejemplo, de 2 hasta 3 pulgadas de diámetro, que lo puedo obtener de un chancador, ese mineral va a ser capaz de obtener y sacar o extraer lo que es la solución de cobre, ¿ya? Entonces, por eso todo se determina el muestreo y cómo voy a trabajar la muestra para definirla bien en nuestro proceso siguiente, ¿ya? En el caso para conseguir una buena muestra, lo que yo tengo que hacer es analizar análisis granulométrico y mineralógico, es decir, saber el tamaño y la mineralogía que lo contiene. El ensayo, se llama ensayo químico, ya que eso es otra cosa, ya es llevar el mineral, saber con qué ácido reacciona. Un análisis microscópico y mineralógico, es decir, qué mineral lo contiene y cómo está compuesto en sus, ¿cómo se llama esto? En sus minerales, ¿ya? Y un estudio metalúrgico, si el mineral que se obtuvo de tonadura sirvió o no sirvió para llevarlo al proceso de hidro o piro, ¿ya? El proceso en sí, nosotros hablamos de tipos de muestras, 2 tipos de muestras. La muestra, en este caso, la muestra seca y la muestra húmeda, en la cual la muestra seca es cuando nosotros hablamos de minerales sólidos, ¿ya? Minerales que se pueden llevar al proceso de Chancaor, ¿ya? Y que lo obtiene el Departamento de Geología.
Y en la muestra tipo pulpa, o también llamado tipo húmeda, es cuando se le agrega agua. Esa es la única diferencia. ¿Y en dónde se encuentran esto? En la concentradora, en la molienda, en la clasificación, en la flotación y el espesamiento. Son los materiales finos, ¿ya? Ustedes, yo creo que en el otro año van a ver esto del proceso de flotación, ¿cómo se llama? De lixiviación, que ahí van a pasar más rayas, ¿ya? Un proceso de clasificación según el tipo de muestra, ¿ya? Tenemos una muestra seca que pasa por chancador, molienda y ensayo, nada más. Pero comparado con una muestra pulpa, en este caso una muestra húmeda, va a ser espesamiento, filtrado, secado, de irrigación y ensayo. Es decir, después del chancado y molienda, pasa por un espesamiento, una separación de muestra, un filtrado, se le saca el agua, un secado, se seca más la muestra, ¿ya? Una disgregación, que quiere decir una separación de ella. Disgregar es como hablar ustedes de separación, parte fina y parte gruesa, ¿ya? Y un ensayo para saber qué es lo que está compuesto en ese mineral. Si tiene cobre, oro, plata, calcopirita, ¿y a dónde se ve eso? En el secado. Cuando se seca la torta, aparecen todos los colores de minerales. Dentro de tenemos la etapa de un muestreo, ¿ya? ¿Qué va a ser el objetivo de muestreo? Una población de muestreo, datos de recolección, es decir, cuando yo hablo de objetivo del muestreo, estoy hablando de qué tipo de muestreo voy a utilizar, si va a ser un manual o un mecánico, y qué tipo qué selección de muestreo voy a tener en claro. ¿Por qué? Porque hay uno que es la etapa de muestreo, que es diferente al tipo de muestreo. La etapa de muestreo puede ser de dos maneras, una mecánica y la otra manual. Y los tipos de muestreo son lo que recién les mencioné, y que puede ser por sondeo, con el cuarteo, ¿ya? El disco, el tipo rifleador, ¿ya? El otro es en el caso mecánico, que nosotros hablamos de automático, que cada un cierto periodo se saca una muestra con una pala, ¿ya? Puede ser en chancador, puede ser en una cancha donde existen minerales en lote, ¿ya? La población de muestrear a muestrear va a depender del tipo de muestreo, porque del tipo de mineral, porque existen diferentes tipos de lote. Pueden estar de calcopirita, crisocola, puede tener otro tipo de lote, puede ser la, como dije recién, la pirita, ya, la calcina, que la calcina es muy fina, ya, el otro puede ser la cuprita. Eso va a depender del tipo de mineral. Los datos a recolectar, cuánto porcentaje de cobre existe en ella, o cuánto porcentaje de oro, plata, o lo que esté compuesto en el mineral. Ya, la manera de recolectar los datos es sabiendo por intermedio de una tabla granulométrica, ya, el grado de precisión que va a tener el mineral, ¿ya? Y el método de medidas. Saber que, por ejemplo, yo tengo que reducir mi mineral a 250 gramos, ¿ya? Ahora, para cumplir estas definiciones esenciales, debo tener en claro el proceso de equiprobabilidad, es decir, si está bien o está mal los datos obtenidos en ella, ¿ya? Aquí toma de espécimen. Ya, este es un tipo de proceso para tomar los espécimen, ¿ya? Es un proceso con el cual se le agrega una pala y se van sacando los pequeños lotes, ¿ya? Es como cuando hacemos las ventas a granel y nosotros dicen, ¿sabe qué? Quiero un kilo de arroz a granel. Entonces yo voy sacando según el lote de mineral, en este caso el lote de arroz, ¿ya? Es lo mismo que en el mineral.
yo quiero que me saques tú la muestra del lote 5, un decir. Entonces yo tengo que ir con una palita, sacar la cantidad de mineral que me lo piden. Por ejemplo, me piden siempre 5 kilos para poder disgregarla, para poder separarla en un mesón y hacer las pruebas químicas y geológicas y mineralógicas, ¿no? Después tenemos las consideraciones prácticas de un muestreo de minerales, ¿ya? ¿Esto qué quiere decir? Que para obtener una buena práctica de obtener un buen mineral, tenemos que saber considerar las varianzas y la equiprobabilidad del mineral, ¿ya? No quiere decir el mineral en sí, sino que de la muestra. Yo sacar lo que necesito sin un error humano, ¿ya? Porque de repente dicen, llevemos nomás y total, no están pidiendo la cantidad de mineral, pero justo el químico dijo, ¿saben qué? Yo quiero 100 gramos, nada más. Entonces nosotros, ¿qué hacemos? Por error matemático, por error humano, de repente, o por error de implementación, ¿ya? No contabilizamos el movimiento que vamos a obtener entre el mineral obtenido y la balanza. Ahí, en ese caso, el error humano, echamos nomás y no contamos, pesamos uno de ellos. El otro, el error de contaminación, que quiere decir que la muestra, si no va tapada, obviamente se va a contaminar con el aire, ¿ya? Porque ahí se nos puede bajar el mineral por el asunto del polvo, ¿ya? La balanza que está mal calibrada, ya pasaba, ¿ya? Y lo fundamental es cómo representar la muestra, ¿ya? Acuérdense que en todas las minerías no son todos minerales iguales. Tenemos diferentes tipos de macizo rocoso, tanto sedimentario como ígneo y metamórfico, ¿ya? Ay, este es más que nada un recuadro nomás, ¿ya? ¿Qué es lo que contiene cada mineral solamente? Nada más. El proceso en sí, como resúmenes de errores de muestreo, siempre va a ser por la optimización del protocolo de muestreo, ya que vaya bien sellado, que no haya dificultad de pesar, ¿ya? La implementación del protocolo, que en el caso de los errores delimitantes, que los errores de extracción y de preparación. Acuérdense que siempre en los errores de extracción de mineral tenemos que tener todo limpio. Por ejemplo, en el caso, si nosotros vamos a trabajar con el cuarteo, tenemos que tener claro que el paño de roleo no tiene que estar sucio, tiene que estar limpio. Por ejemplo, en el proceso de chancao, las bandejas tienen que estar cero mineral, porque ahí podemos tener un error de ganancia, alteración, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Ganancia mineral o pérdida de ella, ¿ya? En el caso de las mallas de cuenta no las limpian. Entonces nosotros trabajamos arriba de ellas nomás y después dice, pero profe, yo saqué 500 gramos y tengo 800 gramos, ¿qué pasó? Claro, pasa que no se limpiaron las mallas bien, ¿ya? ¿Y eso qué es lo que lleva? Errores de contaminación, ¿ya? Quiere decir que en donde estoy trabajando, el material que estaba, lo que estoy utilizando, hubo una contaminación con otro mineral. ¿Por qué? Porque trabajan ahí con minerales que estoy obteniendo yo, sino que también mis minerales que vienen de los otros lados, ¿ya? Que vienen de otras operaciones. La pérdida es cuando se me cae el material, cuando contabilicé mal el cierre de los equipos o ¿cómo era? Así, la pérdida en el caso de los tamices que están rotos, y ahí hay muchas cosas. La alteración es cuando se le agrega otro tipo de mineral.
¿ya? O cuando el buzón no fue limpio y se agregó nomás el mineral, ¿ya? Por ejemplo, ha pasado que cuando los laboratorios nosotros hacemos chancao, yo le digo a los niños, limpien el buzón del chancador. Ya, profe, no lo limpian. Y se encuentran que había 200, más miento, 20 gramos más de mineral. Entonces hay una alteración. Y la parte humana es cuando nosotros mismos no limpiamos o se nos cayó el mineral, ¿ya? En el caso de las variables a gran escala, son más que nada los errores de interpolación, error de ponderación y periódico, es decir, el tiempo y espacio. ¿Ya? De repente existen lugares, espacios que están muy juntos y los minerales se juntan. Entonces, en vez de dejar un lote determinativo, se juntan los dos y hay que darle escoba. ¿Ya? Los tipos de error de muestreo son el error fundamental, el error delimitante, el tridimensionado, el bidimensionado, el unidimensionado, las dimensiones cero y el error de abstracción de incremento. ¿Ya? Cada uno de ellos, ¿qué es lo que representa? Representa, en el caso de fundamental, es cuando se tienen fragmentos o partículas aleatorias, ¿ya? Es decir, separamos la muestra en tipos de fragmentos, en tipos de pequeños lotes, pero había un lote que quería analizarlo y venía el mineral soleado, como se puede decir, ¿ya? Pero siempre es el mínimo error posible, no es mucho. Ya, por ejemplo, yo quiero sacar los lotes en 250 gramos cada uno, pero el problema es que no me alcanzó, entonces ese lote quedó con más o con menos. Pero eso es normal, ¿ya? ¿Por qué? Porque nunca vamos a calcular la cantidad de mineral que existe por pala. O también la pala, porque la pala también nosotros decimos ya que completa el ras del cuadradito, pero nunca lo hacemos, pues lo hacemos a lo rápido. En el caso de error delimitante del incremento, esto es cuando es que existe una desviación. Esto es más que nada, chiquillo, es con un cálculo matemático, ¿eh? No es sacarlo así al ojo, sino que es un cálculo matemático que sacamos nosotros lo que es la desviación estándar. ¿Ya? Esto que lo que lleva a más que nada a que el material sea, sea variado en tamaño. Más que nada eso, ¿ya? Como por ejemplo ocurre acá. Vean que cuando nosotros hacemos la delimitación en pozos de Tronagura, obviamente el mineral nos va a quedar segmentado según lo que se pide. Ya nos decimos, ya aquí quedó la mitad y yo quiero que a 200 y 200, no, siempre va a ser una varianza. ¿Ya? Los errores de preparación es cuando uno genera la muestra. Por ejemplo, la contaminación por polvo, por abrasión, por materiales que no están en el inventario, ya un decir, es decir, que el paño que yo voy a rolear, el material está sucio, ya, o o cuando existe una corrosión, ¿ya? El error de por pérdida es cuando existe una caída de material, ya se te cayó por casualidad y te estabas agregando y se cayó nomás. La alteración es cuando existen diferentes tamaños en ellas, tanto en la parte física del mineral, es decir, que los equipos no se limpiaron y quedó material, la mineralogía material que puede tener más mineral que otro, y la parte química que también que está constituida en la mineralogía. El error humano es cuando nosotros hacemos mal ¿cómo se llama? El trabajo. Y fraude y sabotaje es cuando ustedes
pesaron y dijeron, no, son 4,5 kilos. Y al final iban 4 kilos de mineral. Pasaba eso, ¿ah? ¿Ya? Con el aceite, po. El aceite dicen son 1 litro y al final de cuentas no es 1 litro. Ya, y el error analítico es cuando lo hacemos en forma laboratorio y no vemos bien. Ya, y el error, el agrupamiento de segregación es cuando segregamos más la... Ya, ya segregamos más el material. ¿Ya? La técnica de muestreo es lo que ya hablaba ustedes recién. Los tipos de muestreo. Las técnicas de muestreo son con y cuarteo, cortado de reflejo, reductor de triángulos y divisores rotatorios. En este caso son los que más utilizamos nosotros en lo que son las plantas de muestreo, ya los laboratorios. ¿Ya? En el caso de los con y cuarteo sabemos que tenemos que dividir la muestra en 4 partes iguales, ya la cual se genera un cono, la muestra se hace como un tronco cortado y ese tronco cortado pasa a ser cuarteo, dividir la muestra en 4 partes iguales. ¿Ya? Ojo que me dio frío. El cortado de reflejo es cuando la muestra la separamos en 2 partes iguales, casi perfectas. ¿Ya? Depende del refleador y depende del tamaño del mineral que vamos a hacer el refleado. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Consiste en un recipiente en forma V, ¿ya? Que el que vieron ustedes recién, que está consta de 2 caídas, de 2 canales, ¿ya? Y ahí la muestras con una bandeja especialmente de muestreo, ¿ya? Se va a homogeneizar la muestra, como la ven ahí. ¿Ya? Para esto, nosotros vamos a relacionar todo esto por un proceso llamado análisis granulométrico, ¿ya? Ahora, para ello, para el caso del cuarteador, o también llamado como rifleador, va a depender mucho del tamaño de granulometría que va a tener la muestra, o tamaño milimetrado, ¿ya? Y según esto, ¿cuántas veces se hace el cuarteado? Número de cuarteado. Si yo tengo una muestra de 20 milímetros, tengo que hacerlo 50 veces, ¿ya? Si tengo 13, 30 veces, 10, 20 veces, 5, 10 veces y 2,4, 6 veces. Es decir, que en este caso vamos agrandando el tamaño de la muestra. ¿La tiré, tiro? Ya. Espera un chiquitito, chiquillos. Espera un chiquitito, voy al tiro. Vean, voy a ver una cosa de una tarea. Voy a sacarlo un poquito acá para que no nos enredemos. Un chiquitito, chiquillos. Pero te dijo que estoy acá con...
Ya, chiquillos, esto es tarea de los niños, que las mandan a hacer tareas los profesores. ¿Se ve, cierto? Chiquillos, ¿se ve? Avísenme. Sí, profesor. Ya. Ok, disculpe, chiquillos, por esperar un ratito. Pasa que las tareas que se mandan en el jardín hay que tenerlas al tiro. Las mandan en la nada. Chiquillos, esto más que nada es cuando nosotros hacemos con el cuarteador, hacemos la separación de homogenización de la muestra. ¿Ya? En este caso, cuando más grande sea la muestra, menor va a ser la cantidad de rifleado. ¿Ya? Y la cantidad de canaletas que va a tener el cuarteador. ¿Ya? Después tenemos el muestreo por lote de mineral. Este muestreo se hace por paladas. Ya tenemos dos tipos. Tenemos la muestra por tubo, lo que ven en imagen ustedes ahí, se entierra en tubo, es como, a ver, ¿cómo les puedo decir yo? Como las perforaciones, y ahí se entierran tubos por cantidades de material. Y el muestreo por pala, que es una pala específica y van sacando material, ¿ya? En forma aleatoria. ¿Ya? El otro tipo es por fraccionario. En este caso, el fraccionario es cuando nosotros tenemos el lote y lo vamos a dividir en varias partes casi iguales. ¿Ya? Este es un cálculo así, ¿ah? Están adentro, aguanta el acuario. Ya, hija, con una rosita. Ya. El otro es el pegamento, es el paleo fraccionario degenerado, que ustedes eligen la misma cantidad de lotes como primero, pero dejan siempre uno fuera. Ese se llama degenerado, ¿ya? Y el otro es el alternado, que ustedes pueden elegir cualquiera de los lotes, ¿ya? Muestreo incremental es cuando hablamos de la estratificación del macizo rocoso. Y este es cuando existe un flujo de material, ¿ya? Que existe en la segregación del macizo para ver cuánto material existe en ella, si es duro, blando, si es con dureza alta, dureza baja, ya si está fracturado o no fracturado. ¿Ya, chiquillos? Aquí más que nada habla de la estratigrafía, es decir, los macizos rocosos, pero que están expuestos al aire libre, ¿ya? A lo que es el cambio climatológico de la Tierra, ¿ya? Como ocurre con las minas cielo abierto. Tenemos los muestreos incrementales de estratigrafía base tiempo constante, ya que ustedes van sacando muestras según el tipo de macizo que existe, pero en forma libre, ya, de base de peso constante, que su peso va a ser igual, ya. No hablamos de masa, estamos hablando de peso, que es diferente, ¿ya? Que es diferente. ¿Ya? Hablamos de peso, hablamos de cuánto genera. Ahora si estamos hablando de una balanza de correa, estamos hablando más que nada de masa. Tengan cuidado con eso, que es muy diferente hablar de peso que de masa. El peso es cuando hablamos nosotros de una fuerza que aplica un material dentro de otro cuerpo. ¿Ya? Y la masa es como estamos hablando de los kilos o los gramos o toneladas que va a tener ese mineral. Si aquí estamos hablando estratificado en base a peso constante, que quiere decir que el peso va a ser la fuerza que va a generar una masa en otro tipo de cuerpo. ¿Ya? Pues ahí se usa la señal de masa integrada de una balanza de correa. Es decir, que en una misma correa, ya, por ejemplo, nosotros cuando transportamos el material dentro de lo que es proceso de combinación para llevar al otro proceso, o al silo, que el silo es como una cancha de mineral, ya, pero cerrada. No sé si ustedes acá en Calama, cuando ustedes ven Parayuki y DMH, hay como una cúpula salmón,
Esa cúpula salmón es el famoso silo, a donde se guarda el material, ya por lote, las reservas y las reservas y los recursos que va a tener que va a tener la minería para poder vender. Entonces, para ello, trabajan con correas transportadoras. Estas correas transportadoras tienen que estar específicamente balanceadas a través de un peso, entre el peso de la correa y el peso del mineral. Es la fuerza que va a ejercer este caso mineral contra la correa, ¿ya? Y el aleatorio es cuando nosotros hacemos un simple proceso de seleccionar una muestra estratificada, ¿ya? Después, lo que tenemos que tener en claro cuando existe un tipo de muestreo de corriente, ¿no? Es decir, un tipo de muestreo mecánico, ¿ya? Tenemos que tener claro que debemos tener en claro la corriente completa, ¿ya? Los lados paralelos y moverse en ángulos rectos, ¿ya? Porque si sacamos las muestras a través de un movimiento, pero con ángulos de distintos grados, obviamente puede que ese tipo de equipo nos arrastre, ¿ya? Estas muestras siempre son sacadas cada un cierto periodo, puede ser de 1, 2, 3, 4, hasta 5 veces, dependiendo del turno, ¿ya? Y la velocidad adecuada para poder nosotros obtener la muestra. De repente la muestra la obtenemos en los buzones que se recepcionan de una correa transportadora, ¿ya? Hace llevarlo a otra correa transportadora, la separación de arneo, pero todo eso es con precaución. ¿Ya, chiquillos? Aquí tenemos los tipos de muestreos mineros, que tenemos los de canaleta, ¿ya? Tenemos los de camiones, estos son los famosos trencitos, los carritos mineros y camiones, ¿ya? Y los de muestreo de hoyo de tronadura, lo que se hace con la parte de tronadura y queda la parte de arriba, ¿ya? Y los hoyos obviamente van a quedar, pero este tipo de tronadura no es la tronadura que nosotros conocemos, la que van a hacer con explosivos, sino que es la tipo tronadura de perforación, ¿ya? Para sacar los sondeos, el sondaje, los testigos, ¿ya? En clasificación de partículas y conjunto de partículas, ¿ya? Esto más que nada habla del proceso que va a obtener el mineral cuando sea sacado del macizo rocoso o de cuando sea obtenido por tronadura, ¿ya? Y esto ¿a dónde se caracteriza? En el proceso de minerales, en la separación de la muestra en sí, tanto en lo que es llevado a los procesos siguientes y llevados al laboratorio. Es como una separación de muestras, ¿ya? Es decir, la liberación de lo que es la especie de interés con respecto a la ganga, ¿ya? Y la sobreliberación del mineral, que ahí ya estaban pasando al chancado, a comminución, a concentración, que se habla de flotación, ¿ya? Y a la lixiviación, ¿ya? En este caso de acá habla de la parte de la hidro, la lixiviación, extracción, y la parte de abajo habla de la concentradora, ¿ya? Luego, la forma de las partículas va a depender mucho de la granulometría que tenga. Por ejemplo, nosotros vamos a trabajar con tamices, pero yo quiero separar la muestra por tamices y saber qué tamaño presenta cada una de ellas. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Una clasificación por tamaño y ver que esa clasificación, ya, como una malla, como un colador, ¿ya? Que acuérdense cuando nosotros colamos, cuando vamos a comprar ahí a los supermercados, dice mamá, dice, hijo, quiero un colador. ¿Pero para qué? Para colar, pues, obvio, para colar cosas. Entonces ustedes van viendo los tamaños de coladores. Hay coladores con hoyos grandes, con hoyos chicos, con hoyos pequeños, con hoyos finos. Entonces, en este caso nosotros vamos a trabajar con un
tipo de colador que se llama ROTAP. Y esos ROTAP tienen tamices. Y esos tamices son tipos de coladores. Y esos coladores tienen diferentes tipos de tamaño de granulometría. También va a depender de ¿cómo se llama esto? Del tamaño del mineral, ¿ya? Si hablamos de dos tipos, uno, tamices, podemos separar minerales finos. Y si hablamos de arnero, son tamaños gruesos, ¿ya? Estamos arneando, estamos separando muestras gruesas de diferentes tamaños de mineral. En la parte de comminución, en la parte del secado, existen ¿cómo se llama esto? Los arneros, ¿ya? Tamaño grueso. Y en la parte de concentradora existen los tamices en forma seca, pero para forma húmeda tenemos los ciclones e hidrociclones, ¿ya? Y después de esto, nosotros solamente separamos la cantidad de población por intermedio de la masa, el área y la longitud y el número de partículas, ¿ya? La masa es ¿cómo se puede decir? Es el valor especificado volumétricamente en tamaño de gramos, ya kilogramos o miligramos. El área superficial significa lo que es el perímetro del mineral, o también podemos especificarlo el perímetro o el área, ¿ya? O en este caso el volumen. Eh, Hablemos de esto, miren, esta muestra representa su perímetro, su área o sí su volumen. ¿Para qué? Para que entre en la parte perimetral de los cuadraditos del tamiz, ¿no? Y la longitud va a ser el largo del material, que puede ser deforme o uniforme o deforme. Y los números de partículas, eso va a depender de la masa que tenga el mineral y qué granulometría tiene. ¿Ya, chiquillos? Ya. Los vamos a quedar hasta acá, en la página 40, porque yo después, ¿cómo se llama? Les tengo que pasar los ejercicios de granulometría, ¿ya? La página 40 nos vamos a quedar para el otro, ¿cómo se llama? Para el otro martes, ¿ya, chiquillos? ¿Alguna hasta el momento, alguna consulta, alguna pregunta, alguna duda? No, profe, ni una. Miren, yo en el caso chiquillo acá, cuando yo estoy en modo presentación, yo no veo los mensajes de ustedes, ¿ya? Por ejemplo, aquí el Diego me dice, te digo, está debajo de una norma, creo. Sí, pero las normas, eso se ven en otro lado, ¿ya? Solo que estamos hablando de aplicación de muestreo a través de lo que es la selección de ella, ¿ya? Igual la fractura va a ser dependiendo de lo que es el caso de la tronadura que va a ocasionar en el mineral. Si el mineral está muy duro, está muy blando o está extremadamente blando, ¿ya? ¿Ya? Y los ensayos, aquí hablamos de dos tipos de ensayos. Estamos hablando de los ensayos laboratorios, ¿ya? Que ahí ellos van a determinar si el mineral está de acorde o no está de acorde con respecto a lo que es el yacimiento. Porque acuérdense que nosotros, aparte de solamente de llevar el proceso a tronadura, de proceso chancado, proceso hidro y proceso piro, ¿ya? Tenemos que determinar bien qué tipo de yacimiento existe en ella para poder explotarlo, ¿ya? Y la concentración de minerales, eso va a depender del tipo de mineral. Si existe mineral cielo abierto, cielo subterráneo o ornamental. Ahora, la concentración de minerales, cuando nosotros hablamos de concentración de minerales, estamos hablando de mineral constituyente a ella, sabiendo qué tipo de mineral vamos a extraer y qué tipo de mineral no. Porque existen gangas, estéril y mineral valioso. ¿Estamos bien o estamos mal, Diego? ¿Otra alguna consulta, chiquillos? ¿Otra alguna duda, pregunta?
Profe, ¿el PPT va a estar en la intranet? La voy a subir hoy día. Ah, ¿Ya? ya. El herniado Taylor solamente va a ser solo dependiendo de la cantidad de granulométrica que tiene el mineral, porque existen dos, el vibratorio y está el vibratorio dinámico y el vibratorio estático, ¿ya? Es una vibración solamente el herniado, es el arnero, ¿ya? El dinámico es el que se mueve y el estático es el que se queda en un solo sector. Y ahora eso va a depender también de la granulometría. Por ejemplo, si yo obtengo un chancador ya que me recepcione descarga de 4 pulgadas 4 pulgadas de diámetro mineral y yo quiero obtener un mineral de 2, entonces yo tengo que recepcionar entre 3 a 4 placas de armero o 4 placas de tamiseo, porque obviamente son tamiseos, y va a depender del tamaño. Parto de 3,5 para que me queden los de 4, de 2,5 que va a ser de 2, perdón, de 2,5 a 2, que van a ser los gramos más factibles, y los más chiquititos, que van a empezar a salir el polvito. ¿Ya? Eso va según el orden de donde se encuentre el chancao. Si el chancao yo tengo por ejemplo, un tamaño de 60 a 105, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que yo voy a tener una geometría de 3, ahí yo tengo que seleccionar el arneo. El arneo es separación nomás, ¿ya? ¿Alguna otra consulta, chiquillos? Ya. Ahora, esto de muestreo también va a depender mucho de la granulometría, ¿ya? ¿Por qué? Porque a nosotros no solamente nos entrega lo que es el proceso de explotación de un yacimiento, ¿ya? Y ahí recién se convierte en mina, ¿ya? Es decir, que las mineras, cuando nosotros trabajamos en la parte de... espérate, hijita, espérate. ¿Sí me explicas la nuca o la tres pascualas? Espérame chiquitito, chiquillos. Ya, hija, ya le digo. Ya, el envejecimiento. Por ejemplo, nosotros cuando hacemos la explotación, nos mandan directamente los tamaños granulométricos ya listos. ¿Por qué? Porque la tronadura hace disgregar todo el material, ya de diferentes tamaños. Pero de repente no, de repente cuando nosotros trabajamos en laboratorio, nos mandan materiales gruesos, ya digamos de 6 pulgadas de tamaño, 7 pulgadas de tamaño, ya un poquito más, eh, y finos, de todo tipo. Entonces nosotros hacemos el proceso de preparar la muestra para ya hacerle un muestreo, ¿ya? Ahí usted, bueno, si Dios quiere, porque yo igual el otro día tuvimos reunión y pregunté por qué nosotros no teníamos laboratorio y me dijeron que no, porque ya habían hecho en otros lados, pero como mineros nosotros necesitamos laboratorio porque ustedes nunca han visto un chancador, nunca han visto un proceso de chancado, un proceso de molienda, un proceso de tamiseo, porque en los ramos anteriores ustedes no lo tenían, ¿cierto? Ya. Ya, chiquillos, entonces yo ahora les grabé la clase por hoy día, ya un ratito más les voy a subir el PPT, ya para que tengan claro a lo que estamos jugando. Terminando el PPT, yo voy a empezar con los ejercicios, ya los tipos de análisis granulométricos, como lo aplicamos en una tabla granulométrica.
Ya, ahí lo vamos a demorar entre 2 a 3 clases. ¿Por qué? Porque no todos somos capaces de entenderlo al vuelo, ¿ya? Y le vamos a hacer ejercicio. Creo que la semana del primero parece que hay semana sincronía, porque es cada 3 semanas, una semana sincronía. Nosotros empezamos el 23, el 30, 1, 2, 3, claro, la semana del 13, a lo mejor ahí vamos a tener sincrónica, todavía no sabemos cuándo, pero esa fecha es, ¿ya? Más o menos, aproximadamente. No, yo no sé más allá, ¿ya? Ah, Un bote. un bote, ya, pues, espérame, ya chiquillos, entonces los dejo, ¿ya? Y nos estamos viendo el otro martes, ¿ya? Ya chiquillos. Caloche.